que es un hombre de 82 años que en realidad consultó por un cambio de lente. Él no mencionaba nada muy específico de problemas de visión, pero la acompañante sí nos mencionó que dejó de conducir de noche, más o menos hace 4 años, y hace 2 años que decidió dejar de conducir. ¿Por qué? Bueno, él decía que era por la vejez, los reflejos estaban más bajos, como que no mencionaba muchos problemas de visión en sí. De antecedentes mórbidos, de hipertenso, tiene insuficiencia cardíaca congestiva, hiperplasia prostática benigna y tiene un antecedente que fue tratado por TBC en el 1966. De sus medicamentos usa espironolactona, furosemida, bisoprolol, atorvastatina, empaglifosina, midazolam, tamsulosina y dutasteride. No tiene alergias y tampoco tiene antecedentes familiares oftalmológicos de importancia. Sí, nos menciona también la familiar, que el 2015 él fue evaluado por una maculopatía, tenía edema macular, fue tratado con antiinfegénicos, no sabemos bien cuántas dosis, pero que no nota muchos cambios en realidad, como que no ha empeorado la visión. La visión estaba en 0,7, tenía un control de 2 años atrás que estaba más o menos similar. En la lámpara de hendidura, el segmento anterior estaba normal y en el fondo de ojo hay algunos cambios pigmentarios en la retina que se pueden ver en esta fotografía. Si pueden ver en la retinografía superior, hay cambios hipopigmentarios como en anillo, desde la papila, arcadas superiores, temporales superiores e inferiores, y pareciera estar respetada la mácula. En ambos ojos y es bien simétrica, y en la autofluorescencia podemos ver que hay una hipoautofluorescencia, también en la misma distribución, y pareciera tener una hiperautofluorescencia hacia el centro, hacia donde está la mácula, y también alrededor de este anillo hipofluorescente, o sea, como que fuera un sándwich hiper, hipo, hiper, y la mácula al centro. Acá un poquito más grande, en el octo se ve ampliada. También hay algunas lesiones hipofluorescentes hacia la retina periférica. Y este es el otro ojo. Y aquí en la angiografía, que se ve en la misma distribución, lesiones hiperfluorescentes, que parecen tinción porque se mantienen más o menos estables. Pero aquí en las más tardías se ve que aumentan de tamaño estas lesiones. Como que pudiese ser filtración o más bien quizás un flash coroideo que se logra ver mejor porque hay zonas de atrofia. Y ahí se ve, ahí da la impresión de que pudiera estar filtrando hacia la mácula, pero no queda tan claro. Y este es en el otro ojo, que es muy simétrico. Y pueden ver acá también las mismas lesiones. En el OCT logramos ver que hay un adelgazamiento de la retina hacia perimacular, también en el sentido del anillo de compromiso que tiene en la retina. Hay un adelgazamiento y hay una pérdida de los segmentos externos de la retina. No se ve la elipsoide, no se ve tampoco la nuclear externa, hasta la plexiforme externa pareciera estar atrofiada en algunos segmentos, por ejemplo, aquí, ahí. Pero no se ven otras alteraciones, la línea elipsoide se mantiene más o menos parcial hacia la fovea. Y en el angio-CT no hay membrana neovascular, tampoco hay material subretinal o intraretinal. Sí se ven algunos quistes pequeños en la fovea, ese del ojo derecho, y una membrana birretinal, pero que no está causando en realidad mucho problema. Y en el izquierdo también tiene un poco de membrana birretinal, pero también no causa tanto problema y son los mismos hallazgos que en el otro ojo.
También se ven los plexos capilares de la retina bastante bien, no se ven alteraciones. Y en el campo visual se hizo una campimetría que se ve una restricción del campo visual de la periferia, principalmente un escotoma en anillo, y que se preserva una isla central de visión y en ambos ojos es bastante simétrico. También tiene que ver con las lesiones que tenía en la mácula, o sea, en la retina. Tiene un electroretinograma tomado donde se ve que hay disminución de la amplitud de la onda B y también una prolongación del tiempo implícito. Y esto es principalmente en condiciones escotópicas, pero también fotópicas. Y se concluye que tiene una reducción moderada de la respuesta de los fotorreceptores de manera global. En el electrooculograma tiene un índice de Arden que está disminuido en ambos ojos, sobre todo en el ojo derecho. Que eso también traduce problemas del epitelio pigmental. Y en los potencial visual evocado hay una disminución también de la amplitud de manera bilateral y simétrica, pero el tiempo, la latencia es normal. Y eso en realidad traduce de que este problema es una manifestación secundaria del problema de la retina, más que, por ejemplo, una neuritis óptica que uno podría haber alterado en la latencia, que ahí si la latencia está aumentada, uno podría pensar que es un problema del nervio óptico. Entonces, así como uniendo el caso, un hombre de 82 años tiene el antecedente de una TBC tratada. Desde el 1950 en Chile se inició tratamiento con etambutol, isoniazida, streptomicina para el manejo de la tuberculosis, y se usaban tiempos prolongados, 6 meses hasta 2 años para el tratamiento. El paciente, al parecer, ha tenido una disminución progresiva de la visión nocturna asociada a este antecedente que dice que ha dejado de conducir, que no está muy claro. Una retinopatía pigmentaria perimacular, que no tiene gran compromiso central, porque tiene una visión de 0,7 que se ha mantenido, pero sí se evidencia en la infografía, en la autofluorescencia, en el OCT, este anillo perimacular que muestra atrofia y daño del epitelio pigmentario, con adelgazamiento también secundario de las capas externas de la retina en esa misma zona. El electroretinograma nos muestra que hay la alteración global de los fotorreceptores y con un índice de Arden disminuido en ambos ojos. Entonces, con estos antecedentes, hay que empezar a plantear un poco diagnósticos diferenciales. Como es tan simétrico y poco clínico, o sea, el paciente no ha manifestado muchas molestias, uno podría pensar en una distrofia, como rápidamente, que es algo más bien que el paciente presenta hace mucho tiempo. Pero también hay que pensar en otras cosas antes que eso, como para ir descartando cosas que tratar. Entonces, siempre en un paciente de edad que tiene disminución de visión, una degeneración macular relacionada a la edad, ya sea húmeda o seca, pero en realidad el paciente no tiene drusa, no tiene neovascularización, tiene un curso muy estacionario, no parece probable en este caso. Que sea, por ejemplo, en el contexto del antecedente de la tuberculosis, que haya quedado con secuelas de una lesión, por ejemplo, por una coronitis crónica, ya sea una serpiginosa, pero igual es raro porque nunca mencionó que haya tenido disminución brusca de visión, que haya tenido cuadros de uveitis, que haya estado en seguimiento por esa patología. Y también en la retina las lesiones no son muy sugerentes, como la serpinginosa, que es la de la foto izquierda, y la multifocal, que es de la derecha, que estas lesiones pueden ser confluentes y generar una gran atrofia, pero en realidad tampoco parece el caso. Ahora, otras cosas que uno podría pensar es una retinopatía autoinmune, por ejemplo, que sí también se podría dar bilateral. El problema es que en general la retinopatía autoinmune es más bien progresiva y disminuye el agudeza visual, que bien es lento, se ven cambios pigmentarios generalmente asociados a atenuación vascular, palidez del nervio óptico, atrofia retinal y mínima inflamación intraocular. O sea, podría ser, se presenta en patrón anillo, en mosaico,
el 60% presenta escotoma. Dentro de los escotomas puede ser de constricción, puede ser aumento de la mancha ciega, puede ser un escotoma central o paracentral. Y puede haber atrofia pericentral o macular simétrica. En el OCT, los cambios que podemos encontrar es una atenuación de la capa interna, del nuclear externa, perdón, la nuclear externa de la línea elipsoide y disminución del grosor macular o edema macular. Y en el electroretinograma vamos a ver algo bastante similar a lo que tiene este paciente, reducción en conos y bastones, o sea, en general, una disminución generalizada de la función de los fotorreceptores. Y el electrooculograma puede estar comprometido. Ahora, la retinopatía autoinmune puede ser o no estar asociado a cáncer, ya sea melanoma o no melanoma. Por ejemplo, el no melanoma sería células pequeñas de pulmón, de mama, más raro en próstata. El paciente ha estado más o menos desde el 2015 sin muchos cambios en la visión, no ha progresado mucho este cuadro y tampoco ha aparecido el diagnóstico de cáncer. Entonces, tampoco pareciera estar tan relacionado, porque se dice que la retinopatía autoinmune en el contexto de cáncer es lo primero que aparece. Pero ya llevamos 10 años, no sé si, no me parece tan plausible este diagnóstico. Por esto. Otro diagnóstico diferencial al anterior podría ser una SOR, también como una secuela de un cuadro anterior. Hay mínima disminución de visión, poca o nada de inflamación vítrea y de cámara anterior, y el fondo de ojo al principio se podría ver normal. Algunos cambios pigmentarios, atenuación vascular también, pero también la imagen no concuerda con este paciente. O sea, las lesiones que comienzan peripapilares se extienden de forma bastante irregular y no necesariamente simétricas. Y además el compromiso tiende a ser macular, o sea, cuando ya hay atrofia, podemos ver un compromiso macular y eso genera disminución de visión. Si nos vamos por ejemplo, si lo interpretamos como una maculopatía en ojo de buey, que podría ser de una presentación no tan típica, porque es como un poquito más media periferia, con compromiso de las arcadas temporales, podríamos pensarlo si es que, por ejemplo, el paciente usara cloroquina o hidroxicloroquina, o otros medicamentos como el pentosan. Por ejemplo, como se puede ver en esta fotografía de cuadros de diferente presentación clínica de maculopatía por hidroxicloroquina, que si bien lo más común que uno se acuerda, o que lo que uno sabe es la parafobial, pero también puede ser pericentral o mixto, que se ve bastante similar a este paciente. Pero nuestro paciente no usa hidroxicloroquina, entonces ese diagnóstico tampoco puede ser. Esta es otra maculopatía asociada al pentosan, que es un medicamento que se usa para la cistitis intersticial. Solo para mencionarlo, acá hay otra forma de presentación de la misma patología. Entonces, la retinopatía tóxica de forma aislada podría estar en el contexto de letambutol, la isolencida, amiodarona, atorvastatina que ha usado este paciente, pero en realidad el letambutol y la isoniazida no se han descrito como retinopatía tóxica, sino como neuropatía tóxica. Entonces, tampoco calza con el paciente. Y por otro lado, cuando se suspenden estos medicamentos, tiende a regresar la disminución de visión asociada a la neuropatía óptica. Por lo tanto, no. Volvamos a la ojo de buey. Dentro de las lesiones retinales asociadas a un ojo de buey están las que son hereditarias. Y de lo que pareciera ser un poco más cercano al paciente, por ejemplo, podría ser la central areolar coroidal, la distrofia central areolar coroidal. La verdad es que es muy rara, es una manifestación de una mutación autosómica dominante, pero de expresividad variable. Nuestro paciente no refiere antecedentes familiares de lesiones oftalmológicas similares. Aquí pueden haber depósitos de material hiperreflectivo
disrupción del epitelio pigmentario, atrofia, y en general la fobia se mantiene intacta. O sea, en general tienen bastante buena visión hasta bien tardía en la enfermedad. Podría ser también, y se diferencia de, por ejemplo, otras maculopatías como Stargardt, que no tiene este signo de la coloide oscura, que se ve porque hay lipofucsina que tapa la fluorescencia de la coloide. Ahora, en un trabajo de un reporte de casos, describen, por ejemplo, lo que podría ser los cambios que se presentan en este tipo de distrofia, y los diferencian en estadios. Por ejemplo, en los cambios en el OCT, el estadio 1 sería áreas de disrupción parafobial del epitelio pigmentario y de la línea elipsoide. Después, si seguimos avanzando en la enfermedad, el estadio 2 sería con adelgazamiento de la capa nuclear externa, irregularidad de la membrana limitante externa. Ya el 3 sería atrofia de estas capas externas y 4, progresión a atrofia involucrando la fobia. Si es que fuera nuestro paciente, podría ser estado 3. En la autofluorescencia podemos ver en el estadio 1 áreas focales de hiperfluorescencia, en el estadio 2 una mezcla de hiper e hipo, y en el 3 y 4 podríamos ver atrofia del epitelio pigmentario en el 3, y si es que compromete fobia ya sería 4. Y en el electroretinograma, en realidad, disminución de amplitud y prolongación del tiempo en onda B, de la onda B. Lo que sí no es tan similar a nuestro paciente, por ejemplo, el angio-CT, acá se muestra que podrían haber zonas avasculares, microneurismas, lux vasculares, lidmas, sobre todo en estadios tempranos. Y hay mala perfusión vascular en estadios tardíos, que tampoco se veía mucho en nuestro caso. Otros casos raros también, pero que podría ser como un diagnóstico diferencial, es ya una distrofia macular benigna, concéntrica, macular anular. Por ejemplo, en este caso, una paciente mujer, 55 años, con visiones de 0,5 y 0,2, pero con cataratas, y que en el examen, en realidad, una evaluación previa a la cirugía de catarata, encontraron estas alteraciones del fondo de ojo, que se podían también evidenciar en la angiografía. Y en el OCT con también disminución y pérdida de la arquitectura foveal central. Con una... ahí, por ejemplo, se ve un poquito la elipsoide, acá no se nota tan bien, pero es más bien parafoveal la lesión de esta paciente. Esta se dice benigna porque en general igual mantienen buena visión, pero el electroretinograma es normal porque la lesión es más bien pequeña, entonces no alcanza a alterar el electroretinograma. Otras distrofias, por ejemplo, de cono y bastones, por ejemplo, retinitis pigmentosa podría ser, pero algunas mutaciones que sean más bien benignas o de inicio muy tardío, porque nuestro paciente no ha manifestado esta clínica de joven. La variante inicio tardía podría ser después de los 50 años, es súper rara, y se deberían mutaciones leves en los genes ABCA4, DRH, o sea, CDHR1. Los síntomas iniciales son fotofobia, defectos de visión de color, pérdida progresiva, pero de la agudeza visual central, y nictalopia. Entonces, nuestro paciente mantiene una inicio de visión central, está preservado. La edad de aparición en general es la segunda década de vida, pero en las formas tardías podría ser de los 50 a 60 años. Los cambios son, bueno, en realidad no tan diferentes a nuestro paciente, pero el curso es más bien progresivo y llegan a la ceguera legal 10 a 20 años desde el inicio en las formas clásicas. Las formas más lentas o más tardías podrían ser de mejor agudeza visual, por ejemplo, manteniendo más de 0,5 durante décadas. No hay tratamiento curativo para estas patologías. Y otras patologías que podrían ser como diagnóstico diferencial son las distrofias en patrón. En general, estas son hereditarias de herencia dominante, que
tienen penetrancia incompleta. Algunas también tienen presentación de 40 a 60 años. La visión central se mantiene conservada durante años, pero también deberían al menos manifestar metamorfosis, porque nuestros pacientes tampoco tienen. Lo otro es que la visión periférica se mantiene bastante estable en general en estos pacientes. Y hay en general varias manifestaciones, son bien diferentes. La vitaliforme del adulto, por ejemplo, pero ahí clínicamente es muy diferente, no deberíamos encontrar estos depósitos o material en la parte, en subretinal. En general, todos tienen acúmulo de material en distintas partes y lo que le hace la distribución diferente le da las características clínicas. Pero nuestro paciente no tiene tampoco material, no tiene, solamente tiene atrofia. Entonces, eso tampoco concuerda en realidad tanto con este paciente. Dentro de la, bueno, acá algo les había mencionado, es Stargardt de tipo tardío. Algunas mutaciones pueden producirlo, pero sí podríamos encontrar en la angiografía la coroide oscura. Pero típicamente tienen pérdida de visión central. Entonces, no sé si ustedes tienen algún diagnóstico diferencial que yo no he comentado, que podría ser el caso de nuestro paciente. Por ejemplo, podemos volver atrás y ver algunas fotografías. Esta de acá. ¿Alguien que quisiera comentar las lesiones que se ven? ¿Qué le parece? Si ha visto casos similares en otro paciente. Bueno, yo quisiera, antes de pasar a comentar los diagnósticos diferenciales a los cuales nos vemos enfrentados en este tipo de pacientes, agradecer, pero exclusivamente a Nati. Me consta que hasta ayer o hasta el viernes estábamos absolutamente desorientados en relación a este paciente. En general, este tipo de cuadros nos pareció interesante con Nati revisarlo, porque generalmente son incómodos. Incómodos porque sabemos que en la gran mayoría de los casos no vamos a encontrar una causa así típica, porque no existe una fisiopatología exacta que pueda encasillar todas estas manifestaciones del epitelio pigmentario en cuadros fisiopatológicamente diferentes. Por ende, nos tenemos que basar en una amplia variedad de expresiones fenotípicas que son muy fáciles de confundir. Por eso que quisiera agradecer a Nati, que la verdad que nos orientó en relación a este cuadro con una presentación excelente de todas las posibilidades que hay. Sin embargo, nos encontramos nuevamente frente al diagnóstico diferencial que nos ha pedido Nati, en que prácticamente hay cosas que pueden ser, hay algunas que se acumulan, se asemejan bastante, como la distrofia central areolar, creo que era, no, sí, central areolar. En fin, hay una serie de cuadros de los cuales en todo, en porcentajes bajos, podrían darse este tipo de alteración. Son incómodos, digo, estos cuadros porque uno tiene que hacer la diferencia frente a un paciente así, si esto es algo adquirido por un factor no genético y que pudiéramos estar entonces perdiendo la oportunidad de hacer un tratamiento. Este paciente tuvo edema hace algunos años atrás, recibió antiangiogénicos y como muchas veces pasan en estos cuadros, no mejora. Se ha dicho por ahí que el tratamiento con acetazolamida podría ser mejor para estos pacientes que presentan edema macular en un contexto de un daño difuso del epitelio pigmentario, porque la acetazolamida puede repolarizar
las células del epitelio pigmentario. Y se ha descrito que eso podría tener alguna incidencia en la mejoría del edema macular. Pero bueno, acá nos enfrentamos a un paciente que estuvo en tratamiento con unas drogas que en algunos casos podrían dar, como muchos de estos cuadros que se dan acá, que siempre en porcentajes bajos dan la posibilidad de que estos cuadros se asemejen al que tiene nuestro paciente. Pero la verdad es que es difícil, pero aparentemente aquí por la presentación que tiene el cuadro clínico no estaríamos enfrente de un paciente que tenga una lesión adquirida, que es lo importante de eliminar. No sé, Samir, tú querías expresar algo. Sí, solo quería decir que por la simetría del cuadro, la evolución lenta, la conservación de la agudeza visual central, más, qué sé yo, la alteración del electroretinograma y el electrooculograma, a lo que más se asemeja a esto es a una distrofia. Ahora, ¿y qué tipo de distrofia? Bueno, excelente la presentación, muy buena, con una muy buena revisión y una sistematización perfecta de qué sé yo, de los diagnósticos diferenciales. Claro, pero hay distrofia, qué sé yo, cada tanto uno se encuentra cuando busca, porque uno no anda buscando distrofia todo el tiempo. Más bien escasas las oportunidades en que uno se pone a revisar, qué sé yo, este tipo de temas, porque no son frecuentes. Hay distrofias que, por ejemplo, distrofias en patrón que se describen y que algunas veces no coinciden con ninguno de los cuadros descritos anteriormente. Esto o se parece a una distrofia o por el momento de aparición y también por la evolución se parece a una toxicidad crónica por algún medicamento. Ahora, si es una distrofia, no hay demasiado que hacer, ¿no? Porque habitualmente las distrofias tienen una evolución natural y tienen hay un manejo clínico escaso. Y si es toxicidad crónica, bueno, ya estudió aquí esta chica los papers que pudieran haber acerca del etambutol o de los medicamentos que este paciente estuvo tomando. Y pareciera no corresponder ninguno a aquellos que provocan, ¿cómo se llama?, alteraciones de este tipo. Por lo tanto, no sé respecto al manejo, pero a mí esas son las dos alternativas que se me ocurren más probables. Eso. Doctor. Adelante, Jorge. Sí, yo quería felicitar a la Natia también porque hizo una revisión fantástica. Mientras la hacía, yo me imaginé que este es un caso que perfectamente podría ser presentado en un congreso, ¿no es cierto?, un curso, también como un caso, estos casos misteriosos, ¿no es cierto?, para ver cuál es el posible diagnóstico. Coincido con lo que dice Samir, parece una distrofia, una buena posibilidad por la simetría sobre todo, por lo lento, por la conservación de la visión central, pero también dentro de todos los otros diagnósticos diferenciales, yo creo que en estos casos ya muchas veces el interés es más académico que realmente terapéutico, porque va a ser difícil, depende del diagnóstico obviamente, pero es difícil que estos casos uno pueda mejorarlos así, pero desde el punto de vista de interés académico, pero es claro, uno podría, por ejemplo, eliminar todas las causas de la retinopatía paraneoplásicas, y ahí lo que uno ve en casos como este, en las presentaciones que hacen en el Wills, en estos lados y en otros lugares, que les piden obviamente los anticuerpos de estos de retina, ¿no es cierto?, de cáncer, relacionados con cáncer y con enfermedad autoinmune, y también les hacen muchas veces estudios completos del cuerpo con imágenes buscando cáncer en algún lado. Yo creo que es algo que si uno tuviera interés académico y el paciente podía costearlo, podría ser una alternativa, porque no nos quedan muchas otras cosas tal vez que estudiar desde el punto de vista médico. El resto ya son estas distrofias. Uno podría también hacer un test genético, ¿no es cierto?, buscando alteraciones genéticas que nos orienten a alguna distrofia también. Eso es lo que creo que se podría hacer desde el punto de vista académico, tratar de cerrar un diagnóstico más preciso. Sí, quizás podríamos también, si es que tiene algún familiar, hermano vivo, examinarlo también.
Sí, sí, te Que refería si, si tuviera lesiones, nos haría pensar que fuera, por ejemplo, alguna distrofia autosómica dominante. es importante dentro del estudio. También. Sí, solo con respecto a lo que dice Jorge, yo estoy de acuerdo. El problema de los anticuerpos antirretrovirina, dos cosas. Uno, que no se hacen acá, tres cosas. La segunda, que son carísimos. Y la tercera, que no siempre, o sea, hay un porcentaje no despreciable de falso negativo. Entonces, claro, si hay interés académico, pero alguien tendría que costearlo, porque decirle eso al paciente, y 10 años además de evolución de un cáncer con esta patología autoinmune secundaria, es poco. Uno piensa que debe haberse manifestado el cáncer ya de alguna otra manera. Eso, nada más. Súper. Sí, estas otras fotos que encontré de casos, pero, por ejemplo, esta señora de 57 años tiene esta maculopatía que igual es bilateral, pero está asociada a un síndrome de Joubert, que igual tendría otras manifestaciones clínicas, y el paciente no tiene. Y esta otra, que se parece igual un poco, no saben lo que tiene. Solamente es como que lo van a citar en 6 meses más para exámenes, y es un paciente que tiene esclerodermia. Pero no usa plaquinol. Claro, Entonces, no somos los únicos. No, por eso te digo que como son casos en que rara vez se llega a la causa precisa fisiopatológica, digamos, Sí. genética, tenemos que batirnos con expresiones clínicas, que son confusas, digamos. Porque puede ser una cosa, puede ser otra, siempre hay porcentajes pequeños en que puede ser, ya uno lo deja entonces en la estacada. Adelante, Eduardo, a lo mejor tú tienes experiencia con casos de cáncer y que hayan tenido cambio en el epitelio pigmentario. No, pero quería hacer otro comentario. ¿Sí? Oye, felicitaciones Sí. por la presentación, todo muy buena. Claro, yo también opino que clínicamente uno piensa mucho más en una distrofia por el cuadro clínico. Lo único que a mí me hace ruido es que una distrofia, que es una enfermedad genética, se venga a manifestar a los 82 años. Entonces, quizás habría que preguntarle un poco más por otros medicamentos que puede haber tenido durante la vida. Como que a mí me suena más por la parte medicamentosa, por la evolución del paciente en el fondo y la edad que tiene, que una distrofia. Pero claro, si uno no encuentra nada, tendrá que quedarse con el diagnóstico presuntivo de distrofia. Exacto. Súper buen comentario. Sí, a mí me llama la atención también, de repente me inclina a pensar que puede ser tóxica porque es bastante simétrica en relación a las arcadas. Lo único que me sobra es el sector temporal, que termina dando un anillo, pero en lo que es la aparición del anillo, es bastante simétrica. No sé si tú puedes poner la foto de nuevo. Claro, da que pensar que hay algo que llegó por la sangre, la foto clínica, que llegó por la sangre, sobre todo donde está más ahí, esa o la anterior también, en que había una que se ve mucho más. Bueno, ahí, la que está arriba a la derecha, se fijan que está bastante, o las arcadas vasculares más importantes, podríamos decir, son como una columna vertebral de la alteración pigmentaria que hay. Eso a uno en primer lugar lo hace pensar que, claro, fue una cosa que llegó, se puede haber producido, pero que llegó hasta ahí nomás porque los medicamentos al final se suspendieron y el paciente tuvo la fortuna de que no le llegó a la mácula. Sin embargo, lo que hace ruido ahí también es que en el sector temporal tiene también anillo. Entonces uno dice, ¿por qué tendría que tener ahí? Pero concuerdo bastante con lo que dice Eduardo. Sí, de hecho la mayor atrofia está peripapilar y hacia la arcada temporal inferior en ambos lados. Claro, en ambos lados, exactamente. Eso es curioso y llama la atención. No sé, Darío, si tú has tenido la oportunidad de ver casos, tú que tienes harta experiencia también. Sí, la verdad es que felicitar a la tía también, muy completa la revisión. Casos iguales a este lo he visto.
pero por la distribución, por la simetría y por la evolución, yo hubiera pensado también desde el principio en una toxicidad medicamentosa, ¿no? Que más que no hace pensar en un ojo de Waves, bien operal, pero bueno, está descartado por el medicamento que, o sea, como que decía Nati, que no era más medicina. Pero yo creo que vale la pena hacer una entrevista más profunda sobre estos medicamentos atomados. Y totalmente de acuerdo con mi hijo también Eduardo, o sea, pensar en la distancia que se manifiesta a esta edad cuesta arriba. Esta misma imagen en un paciente de 20, 30, 40 años, podríamos dejarlo más allá, pero a los 80 lo veo un poco difícil. Bueno, podría ser un diagnóstico de sentido. Pero aparte de eso, yo creo que ya se ha enfocado todo lo demás. Rebeca, no sé si a ti tienes algún comentario que hacer. Octavio. No, fíjate, lo encuentro interesantísimo, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. A mí también me molesta me molesta un poco tanta arcada versus por lo posterior propiamente tal, pero no, estoy perdida también. Bueno. Hola, una cosita cortita. Sí, No que tengo un caso súper parecido para la próxima semana, pero la retinografía, o sea, la angiografía y todo eso es como bien increíble. También es muy, o sea, pero no es con compromiso cerca al nervio óptico, es todo lo contrario. Pero también un paciente de 70 y algo que se quedó ciego en 2 años y no estaba buscando cáncer, estaba buscando remedio. Pero bueno, ahí con la Natia ya les decimos próximo martes. ¿Ya? Súper. Para que se preparen. Oye, y quizás, perdona, ahora sí, que súper linda la revisión, Nati, bueno, fabulosa, pero podríamos revisar, ¿sabéis qué? Las presentaciones del Bascom Palmer, que están todas grabadas, por si acaso hay una parecida, no sé si las viste, Nati. No, esas no. Ya, podríamos echarle una miradita, fíjate, porque siempre hay un caso parecido al de uno. Las voy a buscar, ¿ya? Y te aviso. No, en YouTube, ¿no? ¿O hay que Sí, tener cuenta? Sí, en YouTube, pero hay una llegada que yo tengo como una suscripción, por así decirlo, a todos los que no llegan a Bascom Palmer. Lo vemos en la clínica. Ya, perfecto, Ya. gracias. Un beso. Oye, bueno, yo realmente quiero nuevamente felicitar a Nati, que hizo una presentación extraordinaria de un cuadro en que estábamos bastante desorientados y evidentemente para esta presentación tuvo que revisar una cantidad de bibliografía impresionante. La sistematizó muy bien, como ya se ha dicho, y bueno, nos deja una sensación también, claro, no hemos llegado a un diagnóstico así de certeza, pero nos queda algo que decirle al paciente con todo lo que hemos conversado acá. Y bueno, muchas gracias, porque es extraordinaria tu presentación. Levantamos la sesión entonces. Ya, perdona, Germancito, para el curso sí. lo que dijo Jorge, que en el curso de la Clínica Pasteur, o sea, en el Congreso, quizás se podría hacer, fíjate, a propósito de todos estos casos súper choris que se han presentado, una mini cosita de Mystery Cases. Bien interesante, fíjate. ¿No es cierto que podría ser una cosa interesante? Sería bien novedoso, ¿eh? Súper, súper. Entonces, como van a venir capos, me imagino, se hace como un pequeño sí, pimponeo, te fijas rápido. Que los asistentes pudieron expresar sus opiniones. Y bueno, sí, obviamente, en esta redonda de expertos que vamos a tener la presencia del doctor Santos, Arturo Santos, de México, que tiene muchísima experiencia y una persona brillante, que bueno, el doctor Darío Vázquez nos va a contar después, y el doctor, probablemente el doctor Wickey, que también es un persona que está en la cresta de la ola. Así que sería bien interesante estos casos misteriosos, como dices tú, hacer bien interesante levantar
un pequeño presentación al respecto. Claro, exacto, yo creo que movería mucho, sería muy interesante, qué bueno, vale. Darío, adelante. Sí, gracias. Es muy buena idea lo de los casos misteriosos, pero la gracia es que uno plantea el misterio y uno lo resuelve. La idea es poder tener una prueba final que uno diga, bueno, a pesar de todo lo dicho, ¿cierto? Después de todo lo conversado, bueno, este es el diagnóstico por tal y tal motivo. Ya, pero en este caso, por ejemplo, que no vamos a saber nunca realmente qué es lo que tiene, solo van a ser, digamos, opiniones, ¿entiendes? La gracia de los casos misteriosos es que tenemos una prueba final del diagnóstico. Sí, perdona, concuerdo plenamente, pero yo creo que también, sí, está bien, mucho más emocionante, mucho más fantástico cuando uno sabe exactamente lo que es, pero justamente porque este caso, bueno, veamos lo que podamos investigar que sea razonablemente económico, quizás la parte de genética, pero también vale presentar un caso que realmente todo el mundo quiere, si tampoco tenemos que resolver todo, quizás uno de ellos dice la idea es genial, otros dicen, ¿sabes que estamos todos igualmente colgados porque, no sé, o sea, también vale, yo entiendo, pero también vale un caso así, que deje plantear la duda para siempre, por así decirlo.